La arena de entrenamiento del crucero de batalla Amerfal apestaba a ozono y exceso de confianza. El comandante Vestral chasqueó las mandíbulas divertido al observar a la nueva recluta humana cruzar la pulida cubierta. Sus botas hacían un suave ruido contra el suelo metálico. Era pequeña incluso para los estándares humanos. Llevaba el cabello oscuro recogido en un práctico moño. Sus manos estaban vacías, salvo por esa ridícula pieza de metal que colgaba de su cadera, una auténtica espada de la nada. «Tienes que estar bromeando», murmuró el teniente Kroll a su lado, con sus 4 ojos parpadeando rápidamente. El oficial dorviano había presenciado 3 décadas de combate en 12 sistemas, y ahora mismo parecía como si acabara de presenciar a alguien intentando introducir a un infiltrado en un tiroteo. La placa de identificación humana que decía Torres M aparentemente lo oyó a pesar de los 50 metros de distancia. Giró la cabeza y arqueó una ceja con esa peculiar expresión humana de desafío. «Algo gracioso, teniente». Su voz resonó por la arena sin esfuerzo. Las escamas de Kroll se ondularon. Una risa propia de su especie. ¿Gracioso? No, recluta. Trágico, quizás. ¿Sabes dónde estás? Entrenamiento avanzado en armas. Certificación de nivel 6. Torres se detuvo en el centro de la arena, con la mano apoyada casualmente en la empuñadura del arma. A menos que alguien me haya dado la dirección equivocada. Entonces debería saberlo. Kroll dio un paso adelante. Su corpulencia hizo que las placas de la cubierta se agrandaran. Que todos los seres de estas instalaciones entrenan con armas de energía, rifles de plasma, aceleradores de partículas, cañones de riel, si son particularmente primitivos, lanzadores de proyectiles de propulsión química. «Trajiste cubiertos». Vestral observó el intercambio con creciente interés. Los humanos se habían unido a la coalición galáctica hacía solo 8 ciclos, tras su espectacular debut durante la incursión Skre, donde, de alguna manera, habían convertido 17 naves mineras en una fuerza de combate eficaz utilizando solo la improvisación y lo que los informes posteriores calificaron cortésmente de tácticas absolutamente desquiciadas. La mujer sonrió. No la sonrisa amistosa. La otra. La que hizo que las espinas sensoriales de Vestral se estremecieran con una advertencia. «Te burlas de lo que no entiendes», dijo Torres en voz baja. «Supongo que es el procedimiento operativo estándar por aquí». Las escamas de Kroll se pusieron rígidas. En el lenguaje corporal dorviano, eso significaba que alguien acababa de cruzar varios límites a la vez. Era el instructor principal de armas de la estación, responsable de entrenar a todos, desde los nuevos reclutas hasta los veteranos condecorados que buscaban la recertificación. Su reputación se basaba en ser el instructor más duro, exigente y absolutamente brutal de toda la flota. Y este pequeño humano acababa de insinuar que era un ignorante. ¿Entiendes? La voz de Kroll se convirtió en un peligroso murmullo. Entiendo que tu especie descubrió la contención de plasma aproximadamente ayer en términos galácticos. Entiendo que apenas comprendes los fundamentos del escudo energético. Entiendo que vienes de un planeta remoto donde resuelves disputas golpeándote con metal afilado como bárbaros. Lo que no entiendo es por qué crees que algo de eso te califica para estar en mi arena con una pieza de museo atada a la pierna. Torres ladeó la cabeza. ¿Terminaste? La arena quedó en silencio. Vestral vio a otros instructores volteándose para observar. Esto iba a ser muy entretenido o muy caótico. Posiblemente ambas cosas. Listo. Kroll dio otro paso adelante. Su armadura de entrenamiento, marcada por innumerables ejercicios, brillaba débilmente bajo las luces del techo. De grado militar estándar, calificada para desviar quemaduras de plasma y absorber impactos cinéticos de hasta 12.000 joyas. No, recluta. No he terminado. Creo que necesitas una demostración práctica de por qué tu antigüedad no vale nada en la guerra moderna. ¿Quieres ponerme a prueba?, preguntó Torres. Quiero educarte, corrigió Kroll. Ejercicio estándar. Me atacas con el arma que elijas. Me quedo quieto. Si puedes dañar mi armadura, ráyala. Incluso tú pasas. Si no, solicitas un arma adecuada y nunca más hablamos de esta vergüenza. Vestral se inclinó hacia adelante. Esto iba contra el protocolo. Técnicamente, se suponía que los instructores no participaban directamente en las pruebas de reclutas, pero Kroll tenía algo que decir, y honestamente, Vestral quería ver qué hacía el humano. Siempre te sorprendían a los humanos. Normalmente justo antes de que las cosas explotaran. Para que quede claro, dijo Torres lentamente. ¿Quieres que te ataque con mi espada?
Te quedarás completamente inmóvil, y si no puedo dañar tu armadura, fracaso. Correcto. Y si lo logro, las escamas de Kroll volvieron a ondularse, el equivalente enano a poner los ojos en blanco. Entonces te recomiendo personalmente para un ascenso inmediato. Pero eso no ocurrirá porque existe la física. Tu espada, aunque sea de un sofisticado acero terrestre, no puede generar la fuerza suficiente para comprometer las armaduras de combate modernas. Es ciencia básica de los materiales. Torres asintió pensativa. Luego desenvainó su espada. El sonido que hizo al salir de la vaina no se parecía a nada que Vestral hubiera oído antes. No era el áspero sonido metálico del acero contra el acero, sino algo más silencioso, suave, casi orgánico. La hoja en sí era hermosa, de una forma salvaje y primitiva, ligeramente curvada, de un solo filo, de unos 80 cm de metal oscuro plegado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La empuñadura estaba envuelta en algún tipo de material áspero, muy desgastada por el uso. «Interesante arma», gritó Vestral. «¿Cómo lo llaman los humanos?» «Katana», respondió Torres, sin apartar la vista de Kroll. «Un diseño muy antiguo. Esta hoja en particular ha estado en mi familia durante unos 400 años. Una reliquia», dijo Kroll rotundamente. «Aún mejor. Trajiste una reliquia antigua al entrenamiento de combate. Tus antepasados estarían muy orgullosos». «Oh, lo estarían», asintió Torres. «Especialmente mi tatarabuela Kiko. Ella usó esto para matar a 12 hombres en combate singular durante el nuevo levantamiento de Tokio. Humanos matando a otros humanos con palos de metal. Una historia fascinante». Kroll extendió los brazos, sus placas de armadura se extendieron ligeramente con el movimiento. «Cuando estés listo, recluta, enséñame cómo son 4 siglos de guerra primitiva». Torres respiró hondo. Luego se movió no hacia Kroll, hacia un maniquí de entrenamiento en el borde de la arena. La hoja brilló una vez, 2 veces. El maniquí se cayó. No roto, no destrozado. Simplemente separado. El corte tan limpio que la mitad superior se deslizó de la inferior como mantequilla. Varios instructores hicieron sonidos de sorpresa. Las espinas de Vestral se extendieron por completo. Porque ese maniquí de entrenamiento era de grado militar, hecho de aleación de polímero comprimido, diseñado específicamente para simular la densidad de la armadura. Un rifle de plasma podría atravesarlo con el tiempo. Un arma de proyectiles podría agrietarlo, pero un corte limpio. Torres regresó a su posición, con la espada baja y lista. Solo calentando, asegurándose de entender lo que pide. La confianza de Kroll flaqueó. Solo un destello, lo suficiente para que alguien que observara de cerca lo notara. Trucos y demostraciones. Mi armadura es mucho más avanzada que el equipo de entrenamiento. Haz tu intento. Tu funeral, dijo Torres en voz baja. Esta vez, cuando se movió, fue hacia Kroll. No corriendo, caminando, tranquila, deliberada. La espada se mantuvo en ángulo, la punta siguiendo una línea invisible. Kroll se mantuvo firme. Hay que reconocerle que no se inmutó. Torres se detuvo justo fuera de la distancia de ataque. Lo estudió durante exactamente 3 segundos. Entonces, su pie trasero se movió, su peso fluyó hacia adelante y la espada se movió en un arco tan rápido que apenas fue visible. El sonido que hizo al golpear la armadura de Kroll fue sorprendentemente suave. Un susurro de metal contra metal, casi suave. No pasó nada. Las escamas de Kroll ondearon triunfantes. Ya ves física básica. Tu arma no puede generar. Dejó de hablar porque Torres levantó un dedo. Entonces ella golpeó su placa pectoral muy suavemente, con mucha precisión. La armadura se deshizo, no explotó, no se hizo añicos, simplemente se deshizo en 7 pedazos separados. Cada corte tan preciso que mantuvieron su forma por un momento antes de caer al suelo. Los cortes eran absolutamente perfectos, quirúrgicos. Los bordes brillaban como espejos. Debajo, la camiseta de Kroll estaba intacta. Ni un hilo fuera de lugar. La arena quedó en silencio absoluto. Torres limpió su espada con un paño pequeño y luego la envainó con un movimiento suave. Forjar una katana implica doblar el acero miles de veces. Crea capas, elimina imperfecciones. El filo, con el mantenimiento adecuado, es más afilado que cualquier cosa que tu especie fabrique para el combate. No se trata de fuerza, instructor. Se trata de precisión. Kroll miró fijamente su armadura arruinada.
Sus escamas se habían aplanado por completo, lo que en la expresión dorviana significaba algo entre conmoción y crisis existencial. «Tú, ¿cómo lograste la alineación molecular?», explicó Torres, y su tono adquirió de repente un tono instructivo. «Tu armadura es fuerte porque las moléculas están unidas en una matriz compacta. Pero las matrices tienen vetas como la madera. Si sabes dónde mirar, si puedes sentir la resistencia, puedes encontrar los puntos débiles, los puntos donde una capa se une a otra. Golpea ahí en el ángulo correcto con una hoja lo suficientemente afilada y la armadura no opondrá resistencia. Simplemente se romperá». Vestral se encontró caminando hacia el suelo de la arena, con sus espinas sensoriales temblando de emoción. «Eso no debería ser posible. Nuestra armadura se prueba contra todos los instrumentos de corte conocidos en la galaxia». Torres lo miró. «Todos los instrumentos de corte galácticos conocidos. Nunca la probaste contra la habilidad humana con la espada. ¿Por qué lo harías? Somos primitivos, ¿recuerdas? Ayer descubrimos la contención de plasma. Pero eso significa que la mente de Vestral estaba acelerada. Cualquier humano con suficiente entrenamiento podría atravesar una armadura militar estándar con una espada». «Sí». Torres volvió a sonreír con esa peligrosa sonrisa. «Intentamos mencionarlo durante las reuniones informativas de integración. Nadie quería escuchar. Algo sobre cómo el combate cuerpo a cuerpo estaba obsoleto y necesitábamos centrarnos en la guerra moderna». Kroll se había recuperado lo suficiente como para hablar. Su voz salió áspera, humilde. «¿Cuántos humanos pueden hacer lo que acabas de hacer? Hazlo. Tal vez unos pocos miles. Hazlo bien. Unos cientos. Hazlo a mi nivel». Torres se encogió de hombros. 20, 30 personas. Se necesita toda una vida de práctica. La mayoría de los humanos prefieren las armas. Honestamente, dispararle a alguien es más fácil que pasar 30 años aprendiendo a hacer una espada. 30 años. Vestrated. Llevas 3 décadas entrenando. Empezaste cuando tenías 6 años. Mi familia se toma muy en serio el trabajo con la espada. Torres palmeó la espada que llevaba en la cadera. «Esto no es solo un arma, comandante. Es una filosofía, una disciplina, una forma de entender el combate que su especie abandonó cuando descubrió las armas de energía. Nosotros, los humanos, nunca olvidamos, porque a veces las viejas costumbres son las mejores». El teniente Kroll se agachó y recogió una de las piezas de su armadura. El filo era tan suave que podía verse reflejado. «Me burlé de ti». «Sí, llamé a tu arma una pieza de museo». «Lo hiciste». «Me equivoqué». Claramente, las palabras le costaron algo, pero las dijo con firmeza. «Profundamente equivocado. Y me disculpo, Torres». Torres inclinó la cabeza ligeramente. «Disculpa aceptada. Por si sirve de algo, no te equivocaste del todo. En el 90% de las situaciones de combate, un rifle de energía es una mejor opción. Mayor alcance, más potencia de fuego, flexibilidad ambiental. Pero ese 10%, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los escudos están caídos y la armadura es lo único que te separa de la muerte, es cuando quieres a alguien como yo cubriéndote las espaldas». Vestral tomó una decisión. «¿Cuántos otros humanos en la flota tienen tu entrenamiento?» 7, que yo sepa. Todos solicitamos la especialización en combate cuerpo a cuerpo. A todos nos echaron a carcajadas de las oficinas de reclutamiento. Finalmente, nos dejaron alistarnos, pero nos hicieron prometer que también llevaríamos armas estándar. Se suponía que las espadas eran ceremoniales, decorativas. «Eso cambia ahora», dijo Vestral con firmeza. «Quiero una demostración completa para el personal de entrenamiento. Quiero un informe sobre la viabilidad de incorporar la habilidad humana con las cuchillas en nuestras tácticas. Y quiero que entienda algo muy claramente, Torres. Señor, acaba de revolucionar nuestra comprensión del combate cuerpo a cuerpo. En aproximadamente 90 segundos, demostró que tenemos una vulnerabilidad enorme en el diseño de nuestra armadura que cualquier enemigo de la galaxia podría explotar si la conociera. Posiblemente haya salvado miles de vidas al mostrarnos esta debilidad ahora, en lugar de dejar que la descubramos en combate real». Torres parecía ligeramente incómodo. «Solo intentaba probar mi certificación de armas. Señor, hizo más que eso. Mucho más». Vestral chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación. «Teniente Kroll, quiero que trabaje con Torres. Aprenda lo que ella sabe. Comprenda los principios. Necesitamos rediseñar nuestra armadura,
y tenemos que hacerlo ayer. Las escamas de Kroll habían recuperado algo de color. Miró a Torres con renovado respeto. Sería un honor que el recluta estuviera dispuesto a enseñarle a un viejo dorviano ingenuo que no sabía lo suficiente como para callarse. Todos ignoran algo, dijo Torres simplemente. No hay vergüenza en no saber. Solo vergüenza en negarse a aprender. Extendió la mano en el gesto humano de saludo. Tras un momento, Kroll la estrechó con la suya. Los demás instructores estaban reuniendo, hablando en voz baja, reproduciendo las imágenes de las cámaras de la arena en sus tabletas de datos. Vestral ya podía ver las implicaciones extendiéndose por sus conversaciones como ondas en el agua. Una pregunta, dijo Vestral, ¿por qué no empezaste con esto? Podrías haber demostrado tus capacidades durante el reclutamiento inicial. Te habrías ahorrado muchas burlas. Torres sonrió. Sonrió correctamente, mostrando los dientes. Porque, comandante, soy una marine de tercera generación, y mi madre me enseñó algo muy importante sobre la vida militar. Nunca muestres tu mejor truco hasta que alguien sea absolutamente necesario. Deja que te subestimen. Deja que se rían. Deja que crean que lo saben todo. Sus ojos brillaban con picardía. Luego, cuando realmente importe, demuéstrales exactamente lo equivocados que estaban. La expresión de sus rostros justificaba toda la burla. Vestral sintió algo que rara vez experimentaba. Una risa profunda y genuina se formaba en sus cámaras vocales. Salió como una serie de chasquidos que le hicieron vibrar la columna vertebral. Encajarás perfectamente aquí, Torres. Perfectamente. Gracias, señor. Empezó a irse, pero se detuvo. Y comandante, quizá quiera consultar con el mando de la flota sobre ese ascenso que mencionó el teniente Kroll. Técnicamente, completé el desafío. Las escamas de Kroll se ondularon con lo que podría haber sido diversión. Tiene razón. Hice una promesa delante de testigos. Vestral negó con la cabeza, todavía riendo a carcajadas. Recomiende el ascenso usted mismo, teniente. Hágalo oficial y procure que nadie le vuelva a cortar la armadura. Sin promesas, señor. Al parecer, tengo mucho que aprender sobre combate. Mientras Torres se alejaba, varios otros instructores se pusieron a su lado, acribillándola a preguntas. El esclavo de Beck la vio marchar, su mente estratégica ya analizando las posibilidades. Los humanos habían traído innumerables sorpresas a la coalición galáctica. Su música, su comida, su peculiar sentido del humor, su capacidad para crear vínculos emocionales con prácticamente cualquier cosa, incluyendo peligrosos depredadores y sus vehículos de combate. Pero esto era diferente. Era un recordatorio de que la Tierra había pasado toda su historia en guerra consigo misma. Miles de años de conflicto, innovación y supervivencia a muerte. Mientras otras especies se habían acostumbrado a su tecnología, los humanos se habían visto obligados a dominar todas las formas de violencia que su mundo podía producir. No habían abandonado las viejas costumbres al descubrir las nuevas. Las habían integrado, superpuesto, construido algo aterradoramente efectivo a partir de milenios de conocimiento acumulado. Vestral abrió su interfaz de mando y comenzó a redactar un mensaje prioritario para el mando de la flota. Asunto: evaluación táctica de las capacidades humanas de combate cuerpo a cuerpo. Prioridad urgente. Hizo una pausa. Las mandíbulas chasquearon pensativo. Luego añadió una nota personal al final. Asumimos que su primitivismo era una debilidad. Nos equivocamos. Podría ser su mayor fortaleza. Recomendamos una revisión estratégica inmediata de las metodologías de combate humano en todas las disciplinas. Si su enfoque en las armas blancas sirve de indicio, podríamos haber subestimado gravemente su aporte a la guerra. Envió el mensaje y se giró para observar a Kroll recogiendo las piezas de su armadura. Cada corte, un testimonio de la pericia humana. La galaxia desconocía lo que había ganado con la unión de la humanidad a la coalición. Vestral quería asegurarse de que lo descubriera, preferiblemente antes que sus enemigos, porque en algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, alguien planeaba su próximo ataque. Y cuando llegaran, cuando trajeran sus armas avanzadas y tecnología superior, encontrarían algo inesperado. Humanos con espadas y 400 años de práctica. 3 meses después de que Torres grabara su nombre en la historia militar, la Amerfal recibió su primer despliegue de combate. La señal de socorro provenía del puesto de avanzada Granite Ridge, una estación minera en la quinta luna de Talis Prime. Incursores, 12 naves, configuración desconocida.
Habían atravesado las defensas exteriores y estaban trabajando sistemáticamente en las instalaciones, matando a cualquiera que se resistiera y tomando prisioneros para el mercado de esclavos. Una operación pirata estándar. Excepto que estos piratas habían venido preparados. La capitana Brennick se dirigió al equipo de asalto en la bahía de despliegue. Su traductor tradujo sus clics de pluma al lenguaje estándar de la coalición. La información sugiere que estos incursores están usando excedentes militares de Corfax. Eso significa blindaje pesado, armas de plasma y probablemente tecnología de blindaje. La seguridad del puesto avanzado logró dañar 3 de las naves de su clan antes de quedar en silencio, pero las 9 tropas restantes desembarcaron, una fuerza hostil estimada en 200 combatientes. Enviaremos 50, añadió el teniente Kroll. Su blindaje recién rediseñado brillaba bajo las luces de la bahía. Las modificaciones que Torres había sugerido le daban un aspecto a la vez más peligroso y extrañamente elegante. Menos corpulencia, más flexibilidad. Atáquenlos rápido. Atáquenlos con fuerza. La prioridad es la evacuación de civiles. La secundaria es neutralizar la amenaza. Torres se encontraba cerca de la parte trasera del grupo, revisando su equipo, rifle de energía estándar, completamente cargado, arma corta, variante de plasma, 3 granadas de conmoción, cuchillo de combate, botiquín, reservas de munición y, colgando de su cadera, silenciosa y paciente, la katana. Junto a ella estaba Marcus Webb, otro humano, otro especialista en espadas. Llevaba algo que él llamaba espada larga, una pieza recta de acero de doble filo que parecía capaz de partir el bloque de un motor. Es campeón histórico de esgrima. Convertido en marine. Llevaba la barba trenzada al estilo nórdico antiguo, y sus ojos tenían la mirada serena de quien ha hecho las paces con la violencia. ¿Crees que nos necesitarán?, preguntó Webb en voz baja. Espero que no, respondió Torres. Pero probablemente sí. La tercera humana portadora de espadas era Yuki Tanaka. Pequeña y rápida, prefería espadas cortas emparejadas a las que llamaba bakiasi. Revisaba sus filos con la intensidad concentrada de quien realiza un ritual religioso, porque para ella lo era. El resto del equipo de ataque estaba formado por especies mixtas. Dorvianos como Kroll, matones con armadura pesada, exploradores Kijin, rápidos e inteligentes. 3 ingenieros bortianos por si surgían problemas técnicos. Y al mando, el sargento Dax, un veterano catarión, cuya especie había conquistado la mitad de su continente natal antes de descubrir los viajes espaciales. Dax había aprendido exactamente una lección con Torres. Después de desarmarlo en 4 segundos, usando solo movimiento de pies y precisión, la declaró suficientemente peligrosa, lo que en la cultura cataría era el mayor cumplido posible. La nave de desembarco se estremeció al separarse de Amerfal y comenzar su descenso. Dentro, 50 guerreros revisaban sus armas e hicieron las paces con los dioses o filosofías que poseían. Torres cerró los ojos y realizó el ejercicio de respiración que le había enseñado su abuela. Inhalar durante 4, aguantar 4, exhalar 4. Siente el peso. Siente el equilibrio. Siente la espada esperando. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Webb, interrumpiendo su meditación. ¿Qué? Hace 6 meses, éramos objeto de burla. Los humanos con sus armas anticuadas. Ahora la mitad de la coalición está rediseñando sus armaduras y solicitando entrenamiento con la espada. Tanaka levantó la vista de sus espadas. El cambio es incómodo. Se burlaban porque tenían miedo. Asustados de que tal vez todo lo que sabían estuviera incompleto. Hay muchas especies en esta galaxia. Torres observó. Y nosotros somos los más nuevos, los más jóvenes, los que apenas entendemos la tecnología que usamos. Pero pasamos 10.000 años aprendiendo a matarnos unos a otros eficientemente. Esa educación tiene valor. La nave de desembarco golpeó la atmósfera y el viaje se volvió duro. El sargento Dax se puso de pie. Las botas magnéticas lo mantenían anclado. Escuchen. Los parámetros de la misión son simples. Aterrizamos a 2 kilómetros del puesto de avanzada. Aproximación a pie. Divididos en 5 equipos. Alfa a Delta. Aseguramos el perímetro y comenzamos la evacuación. Equipo hecho. Esos son los especialistas. Ven conmigo al centro de comando. Inteligencia dice que ahí es donde mantienen a los prisioneros de alto valor. Torres sabía lo que significaban los especialistas. Se refería a los 3 humanos con espadas y a cualquiera lo suficientemente loco como para seguirlos a corta distancia contra enemigos desconocidos.
La nave de desembarco aterrizó con fuerza. La rampa descendió antes de que siquiera tocaran tierra por completo. La atmósfera de Talis 5 era delgada pero respirable. La gravedad ligeramente más alta que el estándar de la Tierra. El paisaje era todo roca gris y formaciones de hielo. El tipo de luna que te hacía apreciar los planetas con clima real. Se movían rápido. 50 soldados cubriendo terreno en formación táctica usando el terreno para cubrirse. El puesto de avanzada parecía un conjunto de estructuras prefabricadas conectadas por pasillos presurizados, con luces parpadeando erráticamente. Salía humo de varios edificios. Había cadáveres al descubierto. Civiles, no soldados, disparados por la espalda mientras corrían. Torres sintió que se le tensaba la mandíbula. La expresión de Tanaka se volvió plana y fría. La mano de Webb se desvió hacia su espada. «Mantengan la disciplina», ordenó Dax, interpretando el ambiente. La ira después. Alfa, Bravo, Charlie y Delta se movieron a sus posiciones asignadas. El equipo Echo, 12 soldados, incluyendo a los 3 humanos, avanzó hacia el centro de mando. La puerta había sido volada. Marcas de quemaduras decoraban las paredes. Dentro se oían gritos, risas, el sonido universal de los vencedores disfrutando de su victoria. Dax levantó una mano con garras y usó la señal de combate para indicar las posiciones. Torres se movió a la izquierda, Webb a la derecha. Tanaka se quedó en el centro. Los otros 9 soldados formaron detrás de ellos, con las armas listas. Los asaltantes del interior nunca tuvieron la oportunidad de comprender que los golpeó. El rifle de Torres derribó a 2 antes de que pudieran girar. La espada de Webb atravesó un tercio de su armadura antes de que siquiera notara la amenaza. Tanaka se convirtió en un torbellino. Sus espadas, ambas apareciendo, encontraron gargantas y articulaciones con precisión quirúrgica. La lucha duró 18 segundos. Al terminar, 7 asaltantes estaban muertos y el equipo Echo estaba asegurando la sala. Centro de mando despejado, informó Dax, buscando prisioneros. Los encontraron en la trastienda. 15 civiles, en su mayoría mineros, se apiñaban, aterrorizados, pero vivos. Una de ellas, una anciana dorviana, miró a Torres y se echó a reír. El sonido era ligeramente histérico, pero genuino. «¿Qué es gracioso?», preguntó Torres, ayudándola a levantarse. «Hace 3 meses, vi imágenes de cómo le cortabas la armadura al teniente Kroll. Mi esposo dijo que era una fotografía con truco, que ninguna arma primitiva podía hacer eso». Señaló los cuerpos de los incursores. «Voy a disfrutar diciéndole que se equivocaba. Dile que son los primitivos». «Saluda», respondió Torres. Afuera, la situación se estaba deteriorando. Los incursores se habían dado cuenta de que estaban siendo atacados y estaban consolidando su posición alrededor de la instalación principal de procesamiento. Se estaban conectando armas más pesadas. La evacuación estaba en pleno apogeo. «Equipo hecho, los necesitamos en la bahía de procesamiento 3». La voz del capitán Bren crepitó por el comunicador. «Se han atrincherado dentro con rehenes, amenazando con ejecutar a uno cada 5 minutos a menos que nos retiremos». Dax gruñó, lo que para los catarianos era básicamente respirar, moverse. Cruzaron el complejo corriendo, agachados, usando las estructuras prefabricadas como cobertura. Los rayos de plasma chisporroteaban sobre sus cabezas. Alguien gritó. La incursión organizada se estaba convirtiendo en un verdadero tiroteo. La bahía de procesamiento 3 era un gran almacén, su principal. Puertas selladas y reforzadas. A través de las ventanas, podían ver asaltantes con armadura pesada, apuntando con sus armas a un grupo de prisioneros arrodillados. «Si abrimos esa puerta, empiezan a disparar a los rehenes», observó Webb. «Es demasiado pequeño y demasiado alto», añadió Tanaka. Torres estudió el edificio. Construcción modular estándar. Había visto docenas como esa. Paneles prefabricados atornillados a una estructura diseñada para un montaje rápido, no para la seguridad. «Las paredes», dijo. Dax la miró. «Explícate». «Construcción prefabricada. Las paredes son paneles compuestos, resistentes pero no blindados. No atravesamos la puerta. Fabricamos nuestra propia puerta. Rápido, silencioso. No les demos tiempo a reaccionar». «¿Qué tan silencioso se puede atravesar una pared?». Torres desenvainó su katana. «Mucho». Tardaron 3 minutos en posicionarse.
Los ingenieros boranos identificaron el panel más débil, lejos de los rehenes, donde los soportes estructurales eran mínimos. Torres, Webb y Tanaka tomaron posiciones. A mi señal, dijo Dax. 3, 2, 1, listo. 3 espadas impactaron la pared simultáneamente. El material compuesto, diseñado para resistir el estrés ambiental y los impactos normales, carecía de defensa contra filos moleculares afilados, aplicados con siglos de técnica. Los cortes fueron silenciosos, salvo por el suave susurro del metal a través del sintético. Un rectángulo de pared de 2 por 1 metro se derrumbó. El equipo hecho se abalanzó sobre él antes de que tocara el suelo. Torres se agachó, con la espada en alto. Encontró a un asaltante que giraba demasiado lento, demasiado sorprendido. Su espada lo alcanzó en la articulación de la rodilla por encima de la línea de la armadura, seccionando tendones y ligamentos. Cayó al suelo, gritando. La larga espada de Webb atravesó un rifle de plasma, destrozándolo, y luego continuó atravesando el casco del asaltante. La antigua técnica llamada corte superior, ejecutada con la fuerza suficiente para vencer incluso la protección moderna. Tanaka bailó entre 2 asaltantes. Sus espadas más cortas encontraron cada hueco, cada debilidad, las articulaciones de las axilas, los sellos del cuello, el pequeño espacio entre el casco y la placa pectoral. Se movía como el agua, y dondequiera que fluía, los asaltantes caían. El resto del equipo hecho la siguió, con los rifles rugiendo, las armas de energía llenando el aire de ozono y luz. La lucha fue brutal, reñida y absolutamente unilateral. Los asaltantes habían esperado un asedio, una negociación, un largo enfrentamiento. Recibieron violencia de profesionales con 400 años de experiencia acumulada. Cuando el humo se disipó, 23 asaltantes estaban muertos o incapacitados. 0 rehenes heridos. El equipo hecho tenía 2 heridas menores que ya estaban siendo tratadas. Torres limpió su espada y la envainó. Sus manos no temblaban. Nunca lo hacían. La abuela Ako le había enseñado que el control emocional era tan importante como la técnica física. Siente todo después. En el momento, estar vacío. Estar listo. Estar alerta. Equipo Alfa, ¿cuál es su estado? Dax estaba coordinando a través de comunicaciones. Perímetro seguro. Evacuación 70% completada. Bravo. Bravo. Tenemos las plataformas de aterrizaje destruyendo sus naves ahora. Charlie. Bahía médica despejada. Atendiendo a los heridos. Estática Delta. Entonces una voz tensa. Tenemos un problema. Gran problema. Tienen un mecha. Torres sintió que se le encogía el estómago. Los mechas eran raros, caros y absolutamente devastadores en las manos adecuadas. Caminantes de combate de grado militar, de 3 metros de altura, armados con armas pesadas y protegidos por una armadura en capas que podía resistir cualquier cosa excepto armamento antivehículo. ¿Qué clase de mecha?, exigió Dax. Parece un excedente militar de Corfax, variante de asalto pesado. Acaba de arrasar nuestra posición. Tenemos bajas. Necesitamos apoyo ya. Torres, Webb y Tanaka se miraron. No, dijo Webb. Rotundamente no. Tanaka asintió. Torres suspiró. Lo haremos de todos modos, ¿no? Dax ya se estaba moviendo. Equipo hecho, a por mí. Tenemos un mecha que destruir. Encontraron al equipo Delta atrapado tras un depósito de almacenamiento. El fuego de plasma del mecha los mantenía silenciados. La máquina era exactamente como se describía, 3 metros de sistemas de armas montados en furia blindada y un compartimento de piloto protegido por placas reforzadas. Giró cuando llegó el equipo hecho. Se desplegaron los rastreadores de armas. Dax ordenó, manténganlo ocupado. Especialistas, a lo suyo. Torres corrió a la izquierda, Webb a la derecha. Tanaka directamente hacia arriba y sobre un contenedor de carga. Los sistemas de puntería del mecha intentaron rastrearlos a los 3. Fallaron. Eligió a Torres como la amenaza principal. Mala elección. El cañón de plasma disparó, fallando por centímetros. El calor era tan intenso que le dejó quemaduras en la armadura. Se zambulló detrás de una unidad de procesamiento, rodó,
se levantó, corriendo en una dirección diferente. Webb atacó por un lado, su espada larga apuntando a la articulación de la rodilla. La hoja golpeó, rasgó la armadura, no logró penetrarla. El mecha pateó, lanzándolo hacia atrás contra una pared. Golpeó con fuerza, pero rodó con él. De alguna manera, manteniendo su arma, Tanaka llegó a la espalda del mecha, sus espadas más cortas buscando grupos de sensores y rejillas de ventilación. Logró cortar 2 haces de cables antes de que el piloto hiciera girar la máquina, obligándola a saltar. «No podemos atravesar esa armadura», gritó Webb, poniéndose de pie. ¿La armadura? No. Torres asintió, con la mente acelerada. Pero los mechas tienen puntos débiles. Juntas, sellos, lugares donde deben permitir el movimiento. Sí. Cubierto con armadura secundaria. La armadura secundaria no es tan gruesa. Torres estudió el mecha mientras giraba, buscando objetivos. Tanaka, ¿puedes cegarlo? Dame una abertura. Torres respiró hondo. Entonces hizo algo absolutamente estúpido. Salió al descubierto, con los brazos abiertos y la espada baja. «Oye, por aquí». El mecha giró, fijado. Todos los sistemas de armas apuntaron a la pequeña humana que, de alguna manera, había pensado que quedarse al descubierto era una buena decisión táctica. Torres esperó, contó los latidos del corazón, observó cómo cargaban las armas. Entonces, en el último segundo posible, se movió. No hacia atrás, sino hacia adelante, corriendo directamente hacia el mecha mientras sus armas disparaban. Los rayos de plasma fallaron por milímetros. Se deslizó bajo su corpulencia, con la espada extendida, cortando los sellos de la articulación del tobillo al pasar. El fluido roció el sistema hidráulico. La pierna derecha del mecha se bloqueó. Tanaka aprovechó la distracción para escalar la parte trasera de la máquina. Sus espadas encontraron el conjunto de sensores, destruyendo sistemáticamente todas las cámaras y lentes de puntería. The mech went wild, spinning, firing randomly. Its pilot was operating. Ciego ahora, confiando en los instrumentos, y esos instrumentos le decían que su máquina estaba fallando. Webb cargó contra la pierna herida, su espada larga golpeando el mismo punto que Torres había debilitado. Esta vez, la hoja la atravesó, cortando la línea hidráulica principal. Se produjo cuando el piloto intentó ponerse de pie. La escotilla de la cabina estaba en el pecho, protegida al estar en posición vertical. Pero con el mecha arrodillado, inclinado hacia adelante, compensando la pierna dañada, subió 3 pasos por la pierna caída hasta el torso, con la hoja levantada. La katana cayó sobre el sello de la escotilla, el filo molecular, encontrando el espacio microscópico entre las placas de blindaje. Y entonces ella giró, apalancándose, usando la hoja como una palanca. La escotilla se abrió de golpe. El piloto dentro la miró en estado de shock absoluto. Un asaltante Corax, con muchas cicatrices, con un casco de interfaz neuronal. Su mano se movió hacia un arma. Torres le puso la hoja en la garganta. No, se quedó paralizado. «Apágalo», ordenó. «Todos los sistemas ahora», obedeció. El mecha se quedó en silencio e inmóvil. «Apagado». «Lento». El piloto salió, con las manos a la vista. Dax y el resto del equipo hecho lo aseguraron de inmediato. Torres saltó del mecha muerto, absorbiendo el impacto con las piernas. Respiraba con dificultad, la adrenalina finalmente le ganaba la partida. Había sido increíblemente peligroso, posiblemente la mayor estupidez que había hecho en toda su carrera militar. Además, había funcionado a la perfección. Webb se acercó cojeando, sonriendo a pesar del evidente dolor. «Estás completamente loco». «Gracias. No era un cumplido». «Lo sé». Tanaka se dejó caer junto a ellos, con una expresión de inusual aprobación. La abuela Ako se habría sentido orgullosa. Imprudente, pero efectivo. Tradición familiar, coincidió Torres. El resto de la limpieza de la incursión duró 2 horas. Los asaltantes restantes se rindieron al darse cuenta de que su fuerte apoyo había desaparecido. 62 rehenes fueron evacuados sanos y salvos. Las bajas del equipo Delta fueron graves, pero se pudo sobrevivir. La capitana Brenix revisó los informes posteriores a la acción en la nave de desembarco de regreso a Amerfal. Al llegar a la sección sobre el mecha, miró a Torres, Webb y Tanaka.
Ustedes tres mataron a un mecha de combate militar con espadas. Se subieron a un mecha de combate activo y obligaron al piloto a rendirse usando una katana de 400 años. Dicho así, suena a locura. Fue una locura. Rennick chasqueó las mandíbulas rápidamente. El equivalente Kijin a reírse hasta quedarse sin aliento. El mando va a perder la cabeza. Ya están lidiando con las consecuencias de su demostración de entrenamiento. Ahora han demostrado que el combate con espadas es efectivo contra unidades mecanizadas. ¿Entienden lo que han hecho? Torres lo pensó. Revolucionaron la doctrina militar de nuevo. Varias veces en 3 meses. Brennick negó con la cabeza, sin dejar de chasquear los dedos. Hay especies en esta galaxia que llevan miles de años librando guerras. Soldados profesionales con siglos de experiencia. Y 3 humanos con armas antiguas acaban de cambiar todo lo que creían saber sobre el combate. Webb se recostó contra el mamparo, haciendo una mueca al sentir el dolor de sus costillas magulladas. Nada mal para ser primitivos. Nada mal, coincidió Rennick. De vuelta en Hammerfall, la celebración fue considerable. La incursión exitosa, las 0 bajas civiles, los asaltantes capturados proporcionando información sobre su operación. Fue una victoria completa, de esas que forjan carreras y se ganan elogios. Torres encontró al comandante Vestral en su oficina revisando imágenes tácticas. Pase, Torres, dijo sin levantar la vista. He visto su combate con el mecha 17 veces. Todavía no puedo creerlo. Yo tampoco. De verdad, señor, siéntese. Señaló una silla. Torres se sentó, agradecida de no estar en pie. ¿Saben qué es lo interesante? No es que hayan ganado. Son humanos. Todos están un poco locos y ganan peleas que no deberían por pura negativa aceptar la realidad. Eso está documentado. Gracias, señor. Lo interesante es cómo ganaron. No dominaron al mecha. No pudieron. No lo superaron en armamento. Imposible. Lo estudiaste, encontraste sus debilidades y las explotaste usando armas y técnicas más antiguas que los vuelos espaciales. Resolviste un problema moderno con una metodología antigua. Torres asintió lentamente. Esa es nuestra especialidad, señor. Los humanos somos muy buenos tomando viejas ideas y aplicándolas a nuevas situaciones. Lo llamamos pensamiento adaptativo. Lo llamamos aterrador, dijo Vestral sin rodeos. Porque si 3 humanos con espadas pueden neutralizar un mecha de combate, ¿qué más puede hacer tu especie que no hayamos imaginado? ¿Qué otro conocimiento humano antiguo se encuentra en la Tierra esperando? ¿Revolucionar la guerra? Probablemente mucho, la verdad. Torres sonrió. Tenemos 10.000 años de historia militar. Cada continente desarrolló sus propios estilos de lucha, armas y estrategias. Algunos son obsoletos, claro. Pero algunos se adaptan perfectamente al combate moderno si sabes cómo adaptarlos. Vestral se irguió. Estoy preparando una propuesta de mando. Una unidad de operaciones especiales. Especies mixtas, pero con humanos especialistas en espadas como núcleo, enseñando a otros, aprendiendo de otros, combinando lo mejor de la guerra antigua y moderna. Quiero que la lideres. Torres parpadeó. Señor, solo soy un recluta. Llevo menos de 1 año en la flota. Eres un recluta que cambió la doctrina militar 2 veces y mató a un mecha con una espada. Creo que eso te califica. Vestral se inclinó hacia adelante. Esto es más grande que el rango Torres. La galaxia es peligrosa. Nuestros enemigos son numerosos y creativos. Necesitamos todas las ventajas, todas las innovaciones, todas las perspectivas que podamos encontrar. Su gente aporta algo único, algo valioso, algo que necesitamos desesperadamente. ¿Qué es eso, señor? Memoria, dijo Vestral simplemente. La mayoría de las especies, cuando avanzan tecnológicamente, olvidan de dónde vienen. Abandonaron las viejas costumbres por considerarlas primitivas, ineficientes y obsoletas. Los humanos nunca hicieron eso. Ustedes llevaron su historia al futuro. Recordaron. Y ese recuerdo, esa conexión con su pasado, los hace peligrosos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Torres pensó en la abuela Ako, en la espada que llevaba en la cadera. Unos 400 años de tradición familiar transmitidos a las estrellas. Lo haré, dijo, con una condición, que dejemos claro que no se trata solo de que los humanos enseñen a los demás. Se trata de aprender unos de otros.
Cada especie de la coalición tiene su propia historia, sus propias tradiciones de mariscal. Necesitamos compartirla toda, combinarla, construir algo nuevo a partir de todo nuestro conocimiento ancestral. Las mandíbulas de Vestral chasquearon en señal de aprobación. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se puso de pie y extendió la mano en el gesto humano que había aprendido. Bienvenido a Operaciones Especiales, Comandante Torres. Torres le estrechó la mano y se quedó paralizado. Espere, comandante, el ascenso que prometió el teniente Kroll. Considérelo oficialmente aprobado, junto con varios otros. Se lo ha ganado. Más tarde, Torres encontró a Webb y Tanaka en el área recreativa, ambos bebiendo y comparando sus moretones. Entonces, dijo Webb al acercarse, se rumorea que acaba de ascender. El rumor es correcto y está formando una unidad especial. También correcto. Tanaka brindó por la comandante Torres, quien se burló del instructor, grabó su nombre en la historia y, de alguna manera, convenció a la galaxia de que las armas antiguas son aterradoras. Bebieron. Torres se unió a ellos, permitiéndose finalmente sentir el agotamiento, el alivio, la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Sabe qué es gracioso? Nosotros, dijo Webb, al final vinimos aquí pensando que tendríamos que demostrar nuestra valía, demostrarle a la galaxia que los humanos pertenecían, ganarnos el respeto mediante la competencia y la determinación. Y en cambio, les mostramos que a veces las viejas costumbres son las mejores, que la experiencia importa, que solo porque algo sea antiguo no significa que esté obsoleto. Él sonrió. No demostramos que podíamos ser como ellos. Demostramos que necesitaban ser un poco más como nosotros. Torres miró su espada apoyada contra la mesa. 400 años de historia. 10.000 años de evolución humana en el combate. Llevada a las estrellas por personas que se negaron a olvidar. El instructor de armas se había burlado de su espada. Ella había grabado su nombre en su armadura sin un rasguño. Y al hacerlo, le había recordado a toda la galaxia una simple verdad. El progreso no se trata de abandonar el pasado. Se trata de llevar lo mejor de él hacia adelante, aprender de él, construir sobre él, combinar la sabiduría antigua con la innovación moderna. Eso es lo que hizo peligrosos a los humanos. No su tecnología, ni su cantidad, ni su memoria, ni su negativa a olvidar de dónde venían, incluso mientras alcanzaban las estrellas. Y la galaxia apenas comenzaba a comprender lo que eso significaba.